¿Qué fue lo más perturbador que ha visto en persona? Vi la pierna de un tipo destrozada por un camión de reciclaje que no lo vio. Era algo sacado de un libro de texto de anatomía humana. Podías ver cada músculo y hueso desde el muslo hasta la espinilla. El pobre tipo todavía estaba vivo con un dolor extremo. Cuando la ambulancia vino a buscarlo, se veía tan pálido y frío. Me enteré de que murió poco después. Un anciano en bicicleta es atropellado por un camión. Tuve que sujetarle la cabeza con mi camiseta para intentar detener la hemorragia hasta que llegó la ambulancia. Partes del cuerpo humano momentos después de que fueron golpeados por un camión. Un brazo a unos 35 pies de la cabeza. Hace unos 2 meses, mis vecinos mayores regresaron de vacaciones. En pocas palabras, el señor mayor regresó con múltiples infecciones, incluido el COVID. Ambos me pidieron que los ayudara y los apoyara con algunos trabajos manuales exigentes que, por supuesto, están totalmente bien. Unos días después de que llegaron a casa, recibí una llamada telefónica de su esposa porque estaba preocupada por la condición de su esposo. Subí las escaleras y él estaba azul y temblando. El temblor se detuvo y su pecho cayó y no volvió a subir. Directamente a CPR y una ambulancia. Tardaron menos de 10 minutos en llegar a nosotros. Estoy jodidamente feliz de poder decir que llegó a casa hace solo unos días, pero ver a alguien irse es definitivamente mi experiencia más aterradora. Un hombre que fue arrastrado a una trituradora de madera. El brazo y la mitad de la cabeza desaparecieron, antes de que lo cerraran. Al motociclista le falta la cabeza. Lanzado a través de la carretera, atropellado por numerosos autos antes de que el tráfico se detuviera. La cabeza fue removida con casco. Hace aproximadamente 8 años, cuando trabajaba como conductor de trenes, mi maquinista y yo golpeamos a una mujer joven, con un tren de carga de 8.000 toneladas que viajaba a 40 millas por hora. Después de aplicar los frenos de emergencia, era mi trabajo salir y verificar visualmente si realmente tuvimos un accidente. Encontré su cuerpo contorsionado en formas aparentemente imposibles cerca del costado de las vías. Llamé por radio al 911 a mi despachador y los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. Desafortunadamente, falleció poco después de que llegara la ambulancia. Mi familia y yo íbamos a la boda de mi tía. Está en India y vi un autobús entero lleno de gente volcarse. Había personas sentadas en la parte superior del techo del autobús que fueron aplastadas cuando el autobús volcó sobre ellos. Ex-paramédico aquí. Vi a un tipo en un accidente vehicular decapitado y desgarrado por la mitad, desde la entrepierna hasta donde solía estar la cabeza. Órganos esparcidos a unos 40 metros carretera arriba. Hice ese trabajo durante 22 años. Hay algunos que se quedan conmigo, pero ese es el más importante. Trabajé en una prisión durante 5 años y vi muchas cosas durante ese tiempo, incluidos varios intentos de suicidio. El que más me llama la atención es el individuo que se corta el cuello con una hoja de afeitar de una navaja de afeitar. Afortunadamente, la navaja no fue capaz de cortar lo suficientemente profundo como para golpear alguna arteria, pero seguro que había un montón de sangre y su risa maníaca mientras hacía esto es bastante inquietante. Una persona a la que le falta la mitad de la cabeza, debido a un intento de suicidio con una escopeta. Se suponía que mi mejor amigo y yo íbamos a cuidar mascotas y cuidar la casa, y cuando llegamos el primer día, el propietario, el tipo que nos contrató, y su hermano estaban muertos en la casa. Había una nota y se dictaminó un asesinato-suicidio. El hermano menor apareció en la casa, con una rabia alimentada por las drogas, y el hermano mayor no sabía que era él y le disparó. Luego, cuando se dio cuenta de quién era, escribió una nota y se suicidó. Estuve en submarinos en la Marina de los Estados Unidos a finales de los 90, y esto es de entonces. Teníamos contratistas civiles trabajando en el sistema de aire de alta presión de nuestro barco. Este tipo se olvidó de asegurar el aire antes de trabajar en las tuberías, y cuando rompió el sello, todo se rompió. La presión del aire que salía cortó la mayor parte de su mano al instante. El tipo estaba gritando en la cubierta con casi la mitad de su mano justo enfrente de él. Hace 6 años, mi familia viajó a Harrisburg, Pensilvania, para visitar a la familia en Pascua y regresamos a casa el domingo de Pascua por la tarde. Conducíamos por la I-81 Sur, en Virginia, y notamos que el tráfico se estaba ralentizando y que salía mucho humo del costado de la carretera.
Un todoterreno cruzó la mediana, y chocó de frente con otro automóvil. Ambos vehículos quedaron completamente destrozados, y envueltos en llamas. Bastantes autos ya se habían detenido para tratar de ayudar. Recuerdo mirar hacia uno de los autos y ver a una persona en el asiento del pasajero, que había sido decapitada. El conductor también parecía estar muerto. El calor proveniente de ambos autos era realmente intenso cuando pasamos por delante. Lo busqué en las noticias al día siguiente y 4 de las 5 personas involucradas en ese accidente murieron. Una persona apenas sobrevivió. Fue una escena realmente fea y triste de presenciar, especialmente el domingo de Pascua. Un amigo en la escuela secundaria condujo borracho a la casa de su novia, saliendo de una fiesta debido a una discusión. Bueno, no llegó allí. De todos modos, sus padres se aseguraron de tener un ataúd abierto en su velatorio. Querían que la lección quedara clara para todos sus amigos y compañeros. Ya no recuerdo su rostro real, solo el lío hinchado que quedó. En general triste como el infierno, pero una poderosa lección de sus padres, para nosotros los niños en ese entonces. He visto mucha mierda jodida, pero hay un incidente que me llama la atención porque involucró a un niño. Vi a una mujer tener una convulsión de gran mal mientras sostenía a su bebé. Estaba de compras y teniendo un día normal. Luego, de repente, sus brazos se desplegaron y su bebé se estrelló contra el suelo de cara. El sonido no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, una especie de cruce entre un huevo rompiéndose y un melón rompiéndose. Inmediatamente después, la madre golpeó el piso encima del bebé y lo agarró violentamente. No sabía si el bebé ya estaba muerto por la caída o si iba a ser aplastado por su cuerpo. Lo que sí sé es que el bebé nunca emitió ningún sonido. Llamamos a una ambulancia y la madre sobrevivió, pero no creo que el bebé lo hiciera. Probablemente no sea tan perturbador en comparación con otros. Pero cuando trabajas como técnico veterinario, ves muchas cosas horribles que te quedan grabadas. Los dos casos que más me llamaron la atención fueron un labrador al que le habían quitado los guantes de la cintura para abajo después de haber sido atropellado por un automóvil, con fracturas abiertas en ambas patas traseras. Intentamos salvarla pero ya se había ido cuando llegó. Luego fue presenciar el dolor de los dueños por un evento tan traumático y perder a su amado perro. El segundo fue un gatito que había sido golpeado contra una pared por la pata trasera y luego arrojado por un balcón. Sobrevivió a la caída, pero la pata trasera esencialmente se había desintegrado, estaba tan rota que tuvo que ser amputada. Lo que estaba más jodido fue que el dueño trató de reclamar al gatito para poder sacarlo de su miseria. La humanidad en su máxima expresión. No tuve contacto con mi madre adicta abusiva durante muchos años. Murió en 2020. Un ayudante del alguacil la encontró durante un chequeo de bienestar. Se declaró que había estado muerta durante un par de semanas en el calor de julio sin servicios públicos. Mi padre y yo manejamos hasta su casa el día después de que sacaron su cuerpo. Podía oler la descomposición desde una cuadra de distancia. Había cancelado los servicios de basura y tenía más de 3 años de bolsas de basura apiladas hasta el techo en su garaje. Había ratas corriendo por toda la casa. El 99,9% de nuestras fotos familiares fueron orinadas o devoradas por ratas y no se pueden salvar. Ambos baños estaban fuera de servicio y llenos hasta el borde de mierda. Todo lo que vi en su casa fue combustible de pesadilla absoluta. Cuando tenía unos 9 años, nuestra familia se alojaba en un campamento en un río en el norte de Michigan. Un niño de 2 años se había escapado y estaba desaparecido. Todo el parque lo estaba buscando. Después de unas 2 horas sin suerte, algunos de nosotros comenzamos a buscar en el agua en los extremos de los muelles cercanos. Cuando me sumergí en unos 4 pies de agua lo encontré flotando justo en el fondo del río. Lo saqué a la superficie y grité pidiendo ayuda. Los paramédicos hicieron un esfuerzo por reanimarlo. En vano. Tan horrible como fue eso, lo que nunca olvidaré fue el sonido que hizo su madre cuando lo llevé a tierra. Todavía disfruto de navegar y nadar, pero tengo un respeto muy saludable por el agua. Enfermera de urgencias. Código de trauma en un caballero de mediana edad que destrozó su auto, básicamente murió al llegar y no sobrevivió. La ambulancia que lo dejó tuvo que hacer una limpieza rápida de la camilla ensangrentada, para salir corriendo a otra llamada de inmediato. 30 minutos después trae a un anciano que se había caído en casa. No dejaba de decir que no podía localizar a su hijo, y que se suponía que él la llevaría al hospital. Resulta que su hijo fue quien arruinó su automóvil cuando se dirigía a llevar a su madre al hospital, y la trajeron en la misma camilla en la que su hijo muerto estaba acostado momentos antes. Fue un golpe en el estómago tener que decirle las malas noticias. Esto fue en una comunidad rural con servicio de ambulancia limitado.
probablemente viendo las marcas de quemaduras, en un paciente pediátrico que estaba desesperado por ayuda, debido al asa persistente de un miembro de la familia. Nunca había estado tan enojado en mi vida con alguien que nunca había conocido. Ojalá hubiera podido romper los orbitales del perpetrador, para que nunca pudiera volver a mirar a otro niño de la misma manera. Viajaba con mi padre y mis hermanos una mañana de camino a la escuela. Hay un puente por el que pasamos todos los días. Esa mañana todos vimos un cuerpo colgando de ese puente. Cuando llegamos a casa de la escuela, el cuerpo finalmente estaba en proceso de ser retirado. Vi a un tipo recibir un puñetazo fuera de un club, algo común donde solía vivir, pero se cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza y un charco de sangre comenzó a extenderse desde la parte posterior de su cabeza. Siempre me pregunto si murió / tuvo daños duraderos. Estaba caminando por una calle de mi ciudad hace años, para ir a cenar y fue uno de los primeros en la escena, en ver a un joven que se había suicidado, saltando de un edificio alto. Fue muy triste, reflexioné esa noche sobre lo importante y lo desesperado que debe estar un joven, que el suicidio era la última opción. Cuando yo era niño, mi padre era un alcohólico violento. Un día miré afuera y lo vi golpeando repetidamente el capó de nuestro auto en la cabeza de mi pequeña mamá. Corrí afuera llorando y él se detuvo. Ningún niño debería ver este tipo de cosas, pero los niños están expuestos a ellas todos los días. Mi padre murió en un terrible accidente cuando yo aún era un niño. Antes de morir vi muchos otros actos terribles contra mi dulce madre. Durante mi año universitario, cuando realizaba mi viaje semanal a mi ciudad natal, en medio del camino vi a alguien que conducía su motocicleta de forma temeraria. En una parte de la carretera donde solo había un carril para cada sentido, estaba empujando para pasar por encima de un camión de contenedores cuando perdió el equilibrio y chocó contra el costado del camión y cayó en el otro carril, donde pasaba un autobús a toda velocidad. La visión de unos restos mutilados en medio de la carretera es algo que no olvidaré. Mi hermana menor se ahogó y murió en la piscina de mi patio trasero. Aunque fue lo suficientemente horrible ver su cuerpo, los gritos animales de mi madre, mientras dos mujeres intentaban evitar que se suicidara, era realmente algo que desearía que nadie viera. Mi papá no estaba ahí, cuando llevó el cuerpo directamente al hospital porque no quería esperar una ambulancia. Pétese de severo de todo. Vi a mi esposo zambullirse en nuestra piscina y romperse el cuello. Lo tengo en video en realidad. Afortunadamente, se recuperó por completo, pero los médicos de trauma dijeron que su tipo de lesión conduce a la muerte o a la parálisis aproximadamente el 95% de las veces. Tuvo mucha suerte. El tipo que vivía enfrente de nosotros se disparó en la cabeza frente a un pequeño grupo de nosotros. Eso era algo perturbador, pero él no era una persona muy agradable. Probablemente me molestó más encontrar el cuerpo de un joven que se había ahorcado en una habitación de hotel que yo tenía que limpiar. Tuve que comprobar que estaba muerto, y eso fue desagradable. Un bombardeo en Afganistán. Círculo de Masoud en el día de Masoud, 9 de septiembre. Mató a 19. Lo vi suceder y las consecuencias. Desearía no haberlo hecho y poder olvidar. Conduciendo a casa una noche, me detuve en un semáforo y vislumbré a una persona de la calle, tirando de un carrito de compras, en el camino por la calle transversal. Lo perdí de vista rápidamente porque estaba mal iluminado. Unos segundos más tarde hubo una lluvia de chispas cuando un automóvil que se aproximaba se estrelló contra el tipo y su carrito de compras. Lo mataron de inmediato.